¿Por qué le das tanto poder a quien te menosprecia? ¿Por qué una sola mirada de desprecio, una palabra dicha con frialdad o un gesto de superioridad pueden robarte la calma durante horas, a veces durante todo el día? No duele solo lo que te dicen, lo que más pesa es la sensación de haber sido reducido, empequeñecido, empujado a un lugar donde parece que ahora debes justificar tu valor ante alguien que ya decidió no reconocerte. Ahí empieza la verdadera herida. No nace únicamente del insulto. Surge cuando permites que la actitud ajena toque el centro desde el cual te ves a ti mismo. Este video no fue hecho para enseñarte a devolver golpe por golpe, ni para que salgas con frases ingeniosas con las que humilles a quien te trató mal. La meta es más alta y más difícil. Se trata de aprender a responder con inteligencia para no perder dignidad, para no ceder el control de tu mundo interior y para no entregar tu valor a las manos de quien no sabe verlo. A lo largo de estas 7 lecciones estoicas, vas a descubrir algo más profundo que una simple manera de defenderte. Vas a empezar a construir una armadura emocional nueva, una que no nace de la dureza, sino de la claridad, una que no te vuelve frío, sino firme, una que no te aparta del mundo, sino que te enseña a habitarlo sin quedar a merced de cualquier desdén. Y quédate hasta el final, porque la última lección toca la raíz del problema. Cuando la comprendas de verdad, la opinión hiriente de otros dejará de tener acceso directo a tu identidad. Entonces ya no buscarás vencer a nadie afuera ni mendigar aprobación, porque empezarás a recuperar el lugar más importante, el gobierno sereno de ti mismo, ese centro desde el cual nace toda fortaleza verdadera. 1. No reacciones en caliente. Responde con conciencia. Cuando alguien te menosprecia, la primera tentación casi siempre es responder de inmediato. El cuerpo se tensa, la mente acelera, la sangre sube y, en cuestión de segundos, aparece el impulso de devolver la misma carga que acabas de recibir. Parece una reacción natural. También parece una reacción justa. Sin embargo, casi nunca es una reacción inteligente. Lo que más lamenta una persona después de una falta de respeto no suele ser lo que escuchó, sino lo que hizo bajo el dominio de la rabia. Se arrepiente del tono que usó, de la mirada que lanzó, del mensaje que mandó sin pensar, de la escena que dejó frente a otros, de la sensación posterior de haberse salido de sí. Ahí nace una segunda herida. Y a veces duele más que la primera, porque no proviene del otro, sino de la vergüenza de haber traicionado el propio nivel. La sabiduría estoica empieza justo en ese punto. No respondas cuando todavía estás tomado por el golpe. Espera hasta que tu conciencia vuelva al asiento del conductor. Quien reacciona en caliente entrega el volante. Quien se concede una pausa lo recupera. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta parece insignificante, pero ahí aparece el verdadero poder personal. No es un vacío pasivo, es un territorio de decisión. En unos segundos puedes preguntarte qué está ocurriendo. ¿Qué parte de lo que sientes nace del hecho y qué parte nace de tu orgullo herido? ¿Qué tipo de respuesta protege tu dignidad y cuál solo alimentaría el incendio? Calmarte no significa aceptar la humillación. Guardar silencio por unos instantes no equivale a rendirte. La debilidad no está en detenerse. La debilidad está en ser arrastrado. Una cosa es callar porque no sabes sostenerte. Otra muy distinta es elegir callar porque comprendes que, mientras la emoción manda, cualquier palabra saldrá contaminada. La primera forma de silencio es impotencia. La segunda es dominio propio. Esa diferencia lo cambia todo. Imagina una conversación en la que alguien te habla de forma seca, como si tu presencia le molestara. Piensa en el momento en que te interrumpen una y otra vez para hacerte sentir inferior. Recuerda esa escena en la que te corrigen o te ridiculizan delante de otros, y por dentro te arde el deseo de responder para no quedar pequeño. Considera también ese mensaje ofensivo que llega al teléfono por la noche y te empuja a escribir un párrafo impulsivo, largo, hiriente, solo para sacar la atención. En cada uno de esos casos, parece urgente hacer algo ya. Pero la urgencia emocional casi nunca es una buena consejera. El impulso te promete alivio rápido. Después te deja con más ruido, más desgaste y muchas veces con una situación peor.
Lo estoico propone una práctica distinta. Respirar. Mirar la escena como si dieras un paso atrás dentro de ti. Bajar la velocidad antes de usar la lengua. No permitir que la provocación ajena decida el momento, el tono y la forma de tu respuesta. A veces la mejor contestación inmediata es ninguna. Otras veces conviene decir solo una frase breve, limpia, sin exceso. Ahora no voy a responder desde este estado. Prefiero continuar esta conversación cuando ambos podamos hablar con respeto. He escuchado lo que dijiste, pero no voy a entrar en este tono. Esa contención no te hace menos fuerte, te hace menos manipulable. El desprecio del otro intenta activar un mecanismo automático en ti. Busca el botón exacto que te saca de tu centro. Si lo consigue, ya ganó demasiado, aunque luego digas algo brillante. Por eso detenerte no es una retirada cobarde. Es una negativa clara a bajar al nivel donde la provocación tiene ventaja. La persona airada va siendo arrastrada por la carretera. La persona serena sigue con las manos en el volante. Y cuando conservas ese lugar, incluso una respuesta firme tiene otra textura. No brota de la herida abierta, sino de la conciencia. Mantener la calma no te vuelve blando. Mantener la calma te devuelve a ti. Puedes entrenarlo de manera muy concreta. Cuando notes que algo te toca el orgullo, no intentes parecer perfecto. Solo retrasa unos segundos la descarga. Relaja la mandíbula. Baja los hombros. No mires la ofensa como una orden, sino como un dato. Hazte una sola pregunta. ¿Qué respuesta me permitirá seguir respetándome dentro de una hora? Esa pregunta corta el hechizo del instante. Ya no actúas para ganar la escena, sino para no perderte a ti. Muchas discusiones habrían terminado antes, y con menos daño, si alguien hubiera sabido esperar 5 segundos. A veces toda la diferencia entre humillarte y sostenerte cabe en una pausa bien usada. Negarte a reaccionar en caliente no te empequeñece. Te salva de convertir una agresión ajena en una caída propia, y esa salvación íntima vale más que cualquier réplica. 2. No discutas con quien ya decidió no escucharte. Mantener la calma es el primer paso, pero no resuelve todo. Hay momentos en los que ya no estás ante una conversación difícil, sino frente a una persona que, desde el inicio, decidió no escucharte. Esa diferencia es crucial. Mucha gente sigue gastando una cantidad enorme de energía en intentos inútiles de explicación porque confunde diálogo con combate de egos. Cree que, si encuentra las palabras correctas, la otra parte por fin comprenderá. Supone que, si insiste un poco más, si aclara mejor, si expone con más detalle sus razones, logrará abrir una puerta. Sin embargo, algunas puertas no están cerradas por falta de argumentos, están cerradas por falta de disposición. Ahí empieza uno de los desgastes más silenciosos. Explicar, esperar ser entendido, frustrarse, volver a explicar y terminar sintiéndose cada vez más pequeño. El problema no es solo la cerrazón ajena, también daña la esperanza repetida de que esa vez sí habrá receptividad. Se gasta la voz, se gasta la paciencia, se gasta la autoestima. La mente queda atrapada en una rueda donde nunca llega el alivio, porque el otro no participa para comprender, sino para defender su posición, imponerse o simplemente no perder. La sabiduría estoica invita a reconocer cuando una conversación ya murió por dentro, aunque siga produciendo palabras. Puedes verlo en ciertas señales claras. La otra persona no escucha para entender. Escucha para preparar su contraataque. No responde al fondo de lo que dices. Selecciona una frase para deformarla. No pregunta para acercarse. Pregunta para acorralar. No busca verdad compartida. Busca victoria personal. En ese punto, continuar no suele ser noble perseverancia. Muchas veces es autoabandono. Alejarte de un intercambio así no significa que tus razones sean débiles. Significa que comprendiste el límite real de tu influencia. Ser adulto también consiste en aceptar que no puedes abrir la conciencia de quien ya decidió mantenerse cerrado. Puedes hablar con honestidad. Puedes aclarar una vez. Puedes expresar tu posición con limpieza. Lo que no puedes hacer es fabricar buena fe donde no existe. Y cuando olvidas eso, terminas suplicando un espacio de escucha en un lugar dominado por la soberbia.
el resentimiento o la necesidad de controlar. Observa cuántas relaciones se deforman por esta insistencia. Está quien discute con su pareja, y por más que intenta explicar lo que sintió, todo se desvía hacia otro tema, como si el objetivo fuera desgastarlo hasta que se rinda. Está la persona que quiere ser entendida por un familiar que solo sabe juzgar, comparar o minimizar. Está quien recibe ataques en redes sociales y, aun sabiendo que al otro no le interesa dialogar, se queda horas tratando de demostrar que tiene razón. También está el entorno laboral en el que alguien no quiere resolver nada, solo encontrar a quién culpar. En todos esos casos, seguir peleando por ser escuchado puede parecer valentía. En realidad, suele ser una forma de seguir entregando energía a un lugar que no la merece. Hay luchas que no elevan. Hay discusiones que solo rebajan. Retirarte de ellas no es cobardía. Es criterio. Es una manera de decirte: mi claridad vale demasiado como para seguir derramándola aquí. Lo estoico no te pide frialdad absoluta. Tampoco te invita a retirarte de toda conversación incómoda. Te pide discernimiento. Hay intercambios difíciles que sí merecen paciencia porque hay respeto, aunque exista desacuerdo. En esos casos, sostener el diálogo puede construir algo valioso, pero cuando lo que existe es desprecio, manipulación o puro afán de imponerse, insistir ya no es un acto de amor hacia la verdad, sino una concesión excesiva a la necedad ajena. Incluso el silencio puede ser una respuesta más poderosa que 100 argumentos bien armados. A veces basta con decir: ya expresé mi punto. No voy a seguir en una conversación que no busca entender. Cuando quieras hablar con respeto, podemos continuar. O sencillamente, basta con no volver a entrar. Salir a tiempo conserva más dignidad que quedarse hasta vaciarte. No todos merecen el acceso completo a tu explicación. No todos tienen derecho a ver cada rincón de tu esfuerzo emocional por hacerte entender. Hay puertas que, si no se abren desde dentro, jamás cederán a fuerza de golpes. Y seguir tocándolas con desesperación solo lastima tus propios nudillos. Recuerda esto: una conversación sana puede doler, incomodar y confrontarte, pero aún así deja la sensación de que ambos intentaron acercarse a algo verdadero. Un intercambio estéril produce lo contrario. Sales más confundido, más tenso, más humillado y con la extraña necesidad de seguir justificándote. Ese cansancio es una señal. Escúchala. No siempre tienes que permanecer donde tu voz es usada en tu contra. Saber marcharte de una guerra inútil no te quita peso moral. Te devuelve centro, tiempo y paz para las batallas que sí importan. Y esa reserva interior también es una forma elevada de sabiduría. 3. La falta de respeto del otro dice más sobre él que sobre ti. Después de retirarte de una discusión inútil, suele quedar una pregunta íntima que sigue doliendo. ¿Por qué me afecta tanto la manera en que esa persona me trató? Ahí aparece una tarea más profunda. No basta con salir del conflicto externo. También hace falta comprender qué significado le diste por dentro. Cuando alguien te falta al respeto, la mente herida suele personalizarlo todo. Empieza a preguntarse qué hizo mal, qué defecto mostró, qué carencia quedó expuesta, qué parte de sí fue descubierta por el otro. Entonces, el gesto ajeno deja de ser solo un gesto y se convierte en una especie de sentencia. Me habló así. Luego no valgo. Me miró con desprecio. Luego debo ser inferior. Me humilló delante de otros. Luego algo en mí merece vergüenza. Ese movimiento interior es devastador, porque hace que la ofensa no termine en la escena. La llevas contigo. La repites, la interpretas, la conviertes en prueba, y cada repetición erosiona un poco más tu estima. La visión estoica ofrece aquí una corrección liberadora. La falta de respeto del otro habla primero del estado interior del otro. No revela de manera automática tu valor. Revela, en muchos casos, su desorden, su herida, su necesidad de superioridad, su arrogancia, su inseguridad o su incapacidad para manejar lo que siente. Quien hiere con facilidad suele estar más fracturado de lo que aparenta. La crueldad no nace de la abundancia interior. La agresión verbal tampoco es señal de fuerza. Con frecuencia es el lenguaje de alguien que no sabe sostenerse sin rebajar a otro. Entender esto no convierte mágicamente toda ofensa en algo inocuo.
pero sí cambia el lugar desde el cual la miras. Ya no la recibes como un veredicto definitivo sobre tu persona. Empiezas a verla como información sobre quien la emite. Tal vez ese hombre que gritó venía cargando frustración de otra parte y encontró en ti una salida fácil. Quizá esa mujer que humilla constantemente necesita sentirse por encima para no enfrentar su propio vacío. Tal vez esa frialdad altiva que tanto te inquieta no es superioridad real, sino una coraza construida sobre inseguridad y miedo. No todo lo que apunta hacia ti realmente se origina en ti. Esa distinción protege. Lo que más duele del insulto no siempre está en la frase misma, sino en la interpretación íntima que haces de ella. Si recibes la conducta ajena como diagnóstico de tu identidad, tu mundo interno queda a merced del carácter de cualquiera. Hoy te define un resentido, mañana un arrogante, pasado mañana un desconocido con mala intención. Así se rompe lentamente el autorrespeto. Por eso conviene cambiar la pregunta. En lugar de repetir ¿por qué me trató así?, prueba con otra. ¿Qué revela esta conducta sobre su forma de estar en el mundo? Esa sola variación mueve el centro de gravedad. Ya no te observas como acusado ante un tribunal. Empiezas a mirar la escena con más amplitud. Y cuando dejas de identificarte por completo con la agresión recibida, disminuye también la necesidad de vengarte, porque la venganza suele nacer de haber creído demasiado en la ofensa. Quieres devolverla para borrar el supuesto veredicto. Quieres destruir al otro para reparar la imagen dañada que quedó en ti. Pero si comprendes que gran parte de esa descarga nace de su propia fractura, el deseo de revancha pierde combustible. Eso no significa justificar malos tratos ni romantizar el sufrimiento. Significa negarte a convertir la miseria emocional ajena en definición personal. Piensa en alguien que te responde con dureza porque arrastra un mal día y no sabe contenerse. Considera a esa persona que siempre rebaja a otros para sentir que ocupa una posición más alta. Mira también al individuo distante y despectivo que parece soberbio, cuando en realidad vive escondiendo complejos y heridas viejas. Ninguno de esos comportamientos tiene por qué ser aceptado, pero todos muestran algo importante. El modo en que alguien trata a los demás suele brotar de su estructura interna mucho antes de tocar tu esencia. No toda palabra dirigida hacia ti describe quién eres. En muchísimas ocasiones solo deja ver la grieta de quien la pronuncia. Haz una prueba sencilla la próxima vez que te sientas atacado. Antes de preguntarte qué defecto tuyo fue expuesto, observa el patrón del otro. Trata así a muchas personas. Necesita imponerse, exhibirse o desahogarse. Su manera de hablar construye o desgasta. Estas preguntas no borran el impacto, pero impiden que la humillación se instale como identidad. Puedes recibir una falta de respeto sin adoptarla como espejo. Puedes reconocer el dolor sin convertirlo en una definición. Y desde ese lugar empiezas a recuperar algo decisivo: la libertad de no narrarte con las palabras rotas de otra persona. Esa libertad interior no elimina la herida al instante, pero evita que gobierne tus decisiones y tu destino. 4. Impón límites con firmeza, sin agresividad. Comprender que la falta de respeto del otro habla de su mundo interior no significa que ahora debas soportarlo todo con una sonrisa espiritual. La serenidad no es sumisión. La profundidad emocional tampoco equivale a permitir invasiones continuas. Una persona verdaderamente centrada necesita límites claros. Sin ellos, la calma se convierte en una actuación agotadora y la paciencia termina deformándose en resentimiento acumulado. Muchas personas no ponen límites porque temen parecer duras, incómodas o conflictivas. Les preocupa perder afecto. Les inquieta que los demás las vean como frías. Prefieren aguantar, callar y adaptarse una y otra vez. Sin embargo, ese camino casi nunca produce armonía real. Lo que suele generar es saturación. Se tolera demasiado durante demasiado tiempo, hasta que un día todo sale junto, con tono áspero, con palabras desordenadas, con una descarga que sorprende incluso a quien la expresa. Entonces aparece la culpa. La escena termina confirmando el miedo inicial. Si pongo límites, me vuelvo agresivo. Pero el problema no estaba en el límite. Estaba en haberlo postergado hasta el punto de romperse.
Conviene distinguir 3 formas de responder. La primera es la agresividad: levantar la voz, humillar de vuelta, amenazar, imponerse por fuerza emocional. La segunda es la pasividad: aceptar lo inaceptable, sonreír mientras algo te hiere, quedarte en conversaciones que te rebajan. La tercera, que es la que importa, es la firmeza serena. En ella el tono no se dispara, la frase no se alarga, la intención no busca destruir, pero el borde es claro. Eso es un límite sano. No intenta controlar la conciencia del otro. No necesita convertirlo. No le ruega que cambie. Solo define con nitidez qué no vas a seguir permitiendo y qué harás si la falta de respeto continúa. Ahí reside su fuerza. Un límite maduro no dice: te obligaré a tratarme bien. Dice algo más verdadero: si decides tratarme así, yo sabré qué hacer con mi presencia, mi atención y mi energía. Por eso la claridad importa más que la intensidad. No hace falta un discurso largo para marcar un borde. A menudo basta una frase breve, dicha con voz estable: no acepto esta forma de hablar. Si seguimos por este camino, me voy a retirar. Puedo conversar, pero no voy a hacerlo desde la descalificación. Cuando haya respeto, continuamos. Hay mucha dignidad en esa economía de palabras. Quien se respeta no necesita demostrarlo mediante escándalo. Lo correcto no se vuelve más correcto por ser gritado. De hecho, cuanto más alto debe subir el volumen para defender una verdad simple, más riesgo hay de que la emoción haya tomado el mando. La firmeza genuina suele venir con sobriedad. No porque falte fuego interior, sino porque ya no necesita exhibirse para ser real. Esto cambia muchas escenas concretas de la vida. Si alguien te habla como si fueras inferior, no hace falta responder con otra humillación. Puedes nombrar el límite y detener la interacción. Si en medio de una reunión intentan rebajarte con ironías o interrupciones constantes, puedes decir que no continuarás en ese tono y devolver la conversación al marco correcto. Cuando un mensaje llega cargado de desprecio, no tienes obligación de entrar en una guerra de párrafos. A veces basta con una línea limpia o con la decisión de no seguir ahí. Incluso retirarte físicamente de una charla que ya cruzó el umbral del respeto puede ser una forma de dignidad, no de debilidad. El límite no está diseñado para castigar al otro, sino para proteger el territorio interior desde el cual vives. Cuanto antes aprendas eso, menos necesidad sentirás de explotar. La explosión suele ser el final de una larga traición hacia uno mismo. La firmeza, en cambio, es la prueba de que te has escuchado a tiempo, y eso se nota. Una presencia centrada pesa más que un estallido. Un borde claro expresado con calma suele impresionar más que una reacción descontrolada. No necesitas enfurecerte para demostrar que tienes valor. Muchas veces, justamente porque conoces tu valor, ya no te hace falta incendiar la escena para sostenerlo. Practícalo antes de necesitarlo. Ensaya frases simples. Acostúmbrate a decirlas sin justificarte demasiado. Observa cómo cambia tu cuerpo cuando hablas desde el centro y no desde el miedo. Tal vez al principio tiemble la voz o aparezca culpa. Es normal. Durante mucho tiempo, quizá confundiste paz con complacencia. Pero una paz comprada al precio de soportar degradación no es paz, es desgaste maquillado. El verdadero equilibrio incluye protección. También incluye la valentía de decepcionar a quien solo se sentía cómodo contigo mientras no te defendías. Poner límites con serenidad no rompe tu esencia. La ordena, le recuerda al mundo y te recuerda a ti que tu dignidad tiene puerta y toda puerta sana necesita bisagras firmes, no muros violentos, para abrirse a quien respeta y cerrarse a quien invade siempre. 5. No mendigues consideración. Cultiva el autorrespeto. Aun con límites claros, muchas personas siguen sufriendo por una razón más honda. En el fondo todavía esperan que quien las desprecie termine reconociendo su valor. Esa esperanza duele porque casi siempre se disfraza de esfuerzo noble. Parece amor, parece paciencia, parece madurez. Sin embargo, con frecuencia es dependencia emocional de la validación externa. Cuanto más te minimizan, más ganas sientes de demostrar que sí mereces consideración. Entonces escribes un mensaje más, explicas una vez más,
Toleras una escena más, cedes un poco más, te adaptas otra vez. Y sin darte cuenta vas mendigando respeto justo en el lugar donde nunca hubo verdadera intención de darlo. Ese es uno de los movimientos más agotadores del arte. No solo porque rara vez funciona, sino porque mientras lo haces te alejas de tu propio centro. La necesidad constante de ser reconocido te vuelve frágil frente al juicio ajeno. Si alguien te mira con aprecio, subes. Si te ignora, caes. Si te aprueba, respiras. Si te rechaza, dudas de todo. Vivir así significa haber colocado la paz en manos de algo que no controlas. La tradición estoica es tajante con esto. Cuando tu estabilidad depende de la valoración de otros, has entregado demasiado poder fuera de ti. Eso no quiere decir que debas volverte indiferente a toda opinión. Significa que no puedes fundar tu dignidad sobre el terreno inestable de la percepción ajena. El autorrespeto nace antes del aplauso. Existe incluso cuando nadie confirma lo que vales. Y conviene aclararlo bien. Autorrespeto no es orgullo arrogante. No consiste en creer que eres superior ni en cerrar los oídos a toda crítica. Es una certeza más sobria. Es saber que tu valor no queda suspendido cada vez que alguien decide mirarte con frialdad, inconsistencia o desprecio. Desde esa base, puedes escuchar una observación útil sin desmoronarte. También puedes retirarte de un lugar degradante, sin sentir que abandonas una oportunidad de ser amado. Cuando falta esa base, aparece la mendicidad emocional. Se manifiesta en formas muy concretas. Está quien ve que un mensaje fue leído, y aún así, sigue escribiendo para arrancar atención. Está quien vive en una relación donde siempre debe probar que es suficiente, como si el amor fuera un examen interminable. Está quien permanece en ambientes donde todo el tiempo ponen su valor en duda y, en lugar de salir, redobla esfuerzos para ser por fin aceptado. Cada uno de esos movimientos tiene una raíz común. Creer que, si logras hacerlo bien, tal vez conseguirás la consideración que ahora te niegan. Pero el respeto auténtico no se conquista arrastrándose. Tampoco florece bajo súplica constante. Quien solo te reconoce después de ver cuánto soportas no te está amando de verdad. Está acostumbrándose a tu disponibilidad. La madurez empieza cuando dejas de insistir donde tu dignidad tiene que pedir permiso para existir. Retirarte de esos lugares no es perder. Es dejar de pagar un precio demasiado alto por una posibilidad demasiado pobre. Piensa en cuánto desgaste producen ciertas búsquedas. Esperar una respuesta de alguien que ya mostró indiferencia. Adaptarte a una relación donde cada gesto tuyo necesita ser validado. Quedarte en un entorno que te hace sentir siempre en evaluación. Ninguna de esas escenas destruye tu valor por sí misma. Lo que te debilita es insistir en obtener desde ahí lo que primero debes consolidar dentro. Cuando sabes quién eres, la ausencia de reconocimiento duele. Sí, pero no te vacía. Cuando no lo sabes, cualquier silencio ajeno se vuelve amenaza. Por eso la tarea no consiste en mendigar consideración, sino en cultivar una relación más digna contigo. Pregúntate dónde estás forzando una reciprocidad que no existe. Observa en qué espacios te vuelves demasiado complaciente con tal de no perder a alguien. Mira cuántas veces llamaste perseverancia a lo que en realidad era miedo de aceptar que no ibas a ser valorado ahí. Recuperar el autorrespeto no empieza cuando los demás por fin cambian. Empieza cuando tú dejas de suplicar lo que debería ser básico. Haz un gesto pequeño pero decisivo. Cuando notes que vuelves a explicarte de más para no ser malinterpretado por quien ya te ha mostrado desinterés, detente. Cuando sientas ganas de seguir persiguiendo atención, pregúntate si estás buscando amor o alivio momentáneo para tu inseguridad. Cuando descubras que vives intentando ser suficiente para alguien que siempre mueve la meta, recuerda que ningún esfuerzo alcanza en un terreno diseñado para que siempre te sientas en deuda. A veces la forma más alta de respeto propio consiste en no volver a tocar una puerta donde te obligaban a esperar migajas. Tu valor no baja porque alguien no sepa sostenerlo. Lo que sí lo desgasta es seguir negociándolo. Y cuanto antes dejes de implorarlo afuera, antes empezarás a construir adentro la clase de dignidad que ya no depende de permisos ni de aprobaciones ajenas. 6. Rodéate de quien te fortalece, no de quien te debilita. Cuando dejas de mendigar consideración,
Empiezas a ver algo que antes preferías no mirar. No todas las personas que te rodean solo reflejan tu estado interior. Muchas también lo moldean. El entorno influye de manera constante en tu energía, en tu humor, en la forma en que te hablas, en la imagen que construyes de ti mismo. Por eso, no basta con responder mejor al desprecio. También es necesario revisar de dónde viene y con qué frecuencia convives con él. Hay relaciones, grupos y ambientes que no destruyen de golpe, sino por desgaste. No siempre te hieren con una ofensa directa. A veces te apagan a través del tono habitual, de la ironía repetida, del juicio constante, de la competencia silenciosa, de la costumbre de minimizar lo bueno y agrandar lo torcido. Vivir demasiado tiempo dentro de esas atmósferas termina nublando incluso a personas valiosas. Mucha gente lo sabe, y aún así no cambia nada. ¿Por qué? Porque teme quedarse sola, porque le preocupa ser juzgada, porque piensa que alejarse la volverá fría o ingrata. Así permanece en vínculos que le restan fuerza día tras día. La soledad asusta, sí, pero cierta compañía desgasta aún más que la ausencia. Lo difícil no es solamente identificar una relación dañina. Lo verdaderamente duro es aceptar que seguir ahí también tiene un costo moral y emocional. Puedes reconocerlo en señales concretas. Hablas con alguien y al terminar te sientes más confundido que antes. Sales de una reunión con una sensación de pequeñez difícil de explicar. Después de convivir con ciertas personas, notas que te vuelves defensivo, que mides demasiado tus palabras, que ocultas partes de ti para no ser atacado, que debes usar una máscara para no ser rebajado. Esa no es una convivencia nutritiva. Ese tipo de entorno va limando tu espontaneidad, tu claridad y tu confianza. En cambio, quienes te fortalecen no tienen que halagarte todo el tiempo ni tratarte con blandura artificial. A veces incluso te corrigen, pero hay una diferencia esencial. Lo hacen sin pisarte. Su presencia puede exigirte más, pero no te empequeñece. Puedes ser visto, cuestionado, orientado y aún así sentirte respetado. Esa es una señal de vínculo sano. La filosofía estoica recuerda algo simple y exigente al mismo tiempo. Proteger la vida interior es responsabilidad propia. No puedes elegir cada circunstancia, pero sí puedes prestar atención al tipo de influencias que dejas entrar, al tiempo que inviertes en ciertos ambientes y a la normalidad que has aceptado como inevitable. Crecer no consiste solo en aprender a responder con altura cuando alguien te hiere. También implica desarrollar criterio para elegir dónde colocas tu mente, tu atención y tus afectos. Piensa en esos amigos que llaman broma a lo que en realidad hiere. Considera al familiar que jamás reconoce tu esfuerzo y siempre encuentra una forma de rebajarlo. Mira el lugar de trabajo donde predominan la comparación, la burla y el veneno disfrazado de profesionalismo. Observa también la relación en la que, poco a poco, fuiste achicando tu voz, tus sueños y tu seguridad para no incomodar a la otra persona. Ninguna de esas experiencias es neutra. Cada una deja huella. Cada una te entrena en una dirección. O te ayuda a habitarte con más verdad, o te acostumbra a sobrevivir disminuido. Elegir mejor no significa cortar a todo el mundo de manera impulsiva. Significa comenzar a diferenciar entre quienes despiertan lo mejor de ti y quienes alimentan tu desgaste. A veces la decisión será tomar distancia, en otras ocasiones será reducir el acceso, cambiar la frecuencia o dejar de compartir lo más vulnerable con quien no sabe sostenerlo. También puede ser buscar con más intención espacios, lecturas y personas que aporten limpieza mental, respeto y profundidad. No se trata de rodearte solo de gente cómoda, se trata de dejar de normalizar presencias que erosionan tu centro. A veces el cambio empieza con una verdad incómoda. No todo vínculo que permanece merece seguir ocupando el mismo lugar. Hay compañías que te impiden escucharte. Hay mesas en las que siempre sales más pesado. Hay conversaciones que dejan un residuo de vergüenza, rabia o autodesprecio. Si eso se repite, no lo llames costumbre. Llámalo señal. La fortaleza no crece bien en suelos envenenados. Y aunque al principio duela apartarte, terminarás descubriendo que cierta distancia no empobrece la vida, la aclara. Estar solo por un tiempo puede doler. Permanecer mal acompañado durante años puede vaciarte,
No toda cercanía consuela. Algunas presencias consumen más que el silencio. Elegir relaciones que te fortalezcan es una forma adulta de defender tu paz sin necesidad de explicárselo a todo el mundo, porque no se trata solo de tener gente alrededor, sino de preservar el tipo de atmósfera en la que tu dignidad puede respirar. Sin eso, cualquier avance interior termina luchando contra una corriente diaria. 7. Vuélvete inquebrantable. Fortalece tu mundo interior. Llegamos al punto más importante de todos. Todo lo anterior ayuda, pero nada se sostiene de verdad si tu mundo interior sigue siendo frágil ante la mirada ajena. Puedes aprender a no reaccionar de inmediato. Puedes retirarte de discusiones inútiles. Puedes comprender que la conducta de otros habla más de ellos que de ti. Puedes incluso poner límites y elegir mejor tu entorno. Aún así, si por dentro sigues esperando que el exterior defina quién eres, cualquier desprecio encontrará la puerta entreabierta. Por eso la meta final no es solo manejar situaciones difíciles. La meta es volverte interiormente más difícil de quebrar, y conviene entender bien lo que eso significa. Ser inquebrantable no es volverte frío, duro o incapaz de sentir. Tampoco implica fingir que nada te afecta. Una persona fuerte puede dolerse. Puede sentir tristeza, rabia o decepción. La diferencia es que esas emociones no destruyen la estructura desde la cual vive. Hay dolor, pero no derrumbe. Hay impacto, pero no invasión total. Hay herida, pero no pérdida de identidad. Ese es el centro de esta enseñanza. La fortaleza verdadera no nace de controlar a los demás, sino de aprender a gobernarte a ti mismo. Cuando construyes ese tipo de interioridad, el mundo deja de entrar en ti con la misma facilidad. La ofensa existe, pero ya no reescribe tu historia. La crítica aparece, pero no toma el timón. El gesto altivo del otro puede incomodarte, pero no logra empujarte fuera de tu eje. Para llegar ahí, hace falta trabajo real, no simples frases de autoayuda. Un mundo interior fuerte se entrena, necesita valores claros, para que no tengas que improvisar quién eres cada vez que alguien te desafía. Requiere principios consistentes, para que tus decisiones no dependan del estado del día ni de la aprobación inmediata. Demanda la capacidad de hacer una pausa antes de responder, para que la emoción no secuestre tu conducta. Pide espacios de silencio y observación, porque solo quien se mira con honestidad aprende a distinguir entre una herida antigua y un hecho presente. También necesita hábitos que alimenten, no hábitos que agiten. Lo que lees, a quién escuchas, cómo te hablas, qué conversaciones permites, qué tipo de estímulos consumes a diario. Todo eso fortalece o debilita el edificio interior. Cuando esta base empieza a volverse firme, cambian muchas cosas. Ya no respondes mendigando, ya no explotas para sentirte fuerte, ya no te desplomas cuando no te comprenden. Puedes seguir sintiendo dolor, pero no te conviertes en ese dolor. Puedes experimentar rechazo, sin hacer de ese rechazo tu espejo definitivo. Puedes salir de una escena humillante, y en lugar de narrarte como alguien disminuido, volver a tu centro y recordar quién decides ser. Esa es la libertad que tanto cuesta construir y tanto conviene proteger. Hay prácticas pequeñas que ayudan mucho. Pregúntate cada día qué hiciste para fortalecerte por dentro, no solo por fuera. Acostúmbrate a respirar unos segundos antes de responder cuando algo te toque el orgullo. Retírate de conversaciones que te dejan más bajo de lo que entraste. Busca lecturas, personas y espacios que te ayuden a pensar con más claridad en vez de excitar constantemente tu herida. Aprende a decir no a todo aquello que erosiona tu respeto propio. Aunque te cueste al principio, ninguna de estas prácticas parece espectacular. Sin embargo, juntas van levantando una arquitectura nueva. Y esa arquitectura cambia el modo en que el desprecio ajeno puede afectarte. Los demás solo logran arrancarte con facilidad aquello que todavía sigues entregando sin darte cuenta. Cuando dejas de ofrecer tu identidad al juicio externo, la dignidad deja de estar disponible para cualquiera. Ahí comprendes la respuesta más sabia al menosprecio. No necesitas vencer al otro, necesitas dejar de vivir bajo su poder emocional. Observa cómo cambia tu vida cuando el centro se fortalece.
Una mirada despectiva sigue siendo desagradable, pero ya no te persigue toda la noche. Un comentario hiriente puede tocarte, aunque no determina la imagen completa que tienes de ti. Una relación injusta duele, pero no logra convencerte de que debes aceptar menos de lo que mereces. Ese cambio no sucede por casualidad. Nace de repetir elecciones pequeñas, volver a ti, revisar tus motivos, corregir tus impulsos, elegir verdad en lugar de dramatismo. Con el tiempo dejas de reaccionar como alguien asediado y empiezas a responder como alguien habitado. Esa diferencia se siente en la postura, en la voz y en la paz que conservas después. Ser inquebrantable no es no caer nunca. Es saber regresar a tu eje sin entregarle a nadie las llaves de tu casa interior. Y cuanto más practiques ese regreso, menos autoridad tendrán sobre ti el sarcasmo, la indiferencia o la humillación. Seguirán existiendo, pero chocarán contra una estructura que ya no se define desde afuera, sino desde una presencia consciente y elegida. Ahora puedes verlo con más claridad. Quien te menosprecia puede provocarte un momento amargo, una incomodidad intensa, una escena injusta que deja eco. Sin embargo, no obtiene verdadero poder sobre tu vida interior por el simple hecho de haber actuado mal. Ese poder crece solo cuando reaccionas sin conciencia, cuando entras en guerras inútiles, cuando conviertes la ofensa en una definición personal, cuando abandonas tus límites, cuando mendigas reconocimiento y cuando descuidas la construcción de tu mundo interno. Ahí es donde la herida se vuelve dominio. Ahí es donde el gesto ajeno pasa de ser un hecho a convertirse en un gobierno emocional sobre ti. Por eso la sabiduría estoica no se centra en encontrar la frase perfecta para dejar callado al otro. Ese no es el triunfo más alto. Puedes ganar una discusión y seguir perdiéndote por dentro. Puedes tener la última palabra y aún así haber entregado tu paz. La verdadera fuerza aparece cuando ya no necesitas rebajarte, estallar ni suplicar para proteger tu valor. Entonces la dignidad deja de depender de la escena. Ya no queda atada al aplauso, a la validación ni a la cortesía de quienes no saben respetar. Empieza a apoyarse en algo más estable. Tu capacidad de mantenerte entero bajo prueba. Ese es el corazón de todo este camino. La falta de respeto de otros no decide quién eres. Lo que sí habla de ti, y habla con mucha fuerza, es la manera en que te sostienes cuando la vida te pone delante la incomodidad del desprecio. Ahí se revela tu trabajo interior. Ahí se ve si tu calma era pose o presencia. Ahí se nota si tu valor dependía del trato recibido o si ya había echado raíces en un lugar más profundo. Tal vez por eso estas 7 lecciones no hablan solo de conflictos con personas difíciles. En realidad, hablan de la relación que mantienes contigo en medio de esos conflictos. Hablan del instante en que eliges no reaccionar en caliente. Hablan del criterio para no discutir con quien no quiere escuchar. Hablan de la lucidez para entender que no toda agresión te describe. Hablan del coraje sereno de poner límites. Hablan del paso maduro de dejar de pedir consideración donde solo había desprecio. Hablan también de la necesidad de elegir mejor tu entorno. Y, sobre todo, hablan de la tarea lenta, silenciosa y decisiva de fortalecer lo que llevas dentro. Vale la pena preguntarte ahora mismo cuál de estas lecciones necesitas practicar hoy, no mañana. Tal vez debas aprender a detenerte antes de contestar. Quizá necesites salir de una conversación que ya no es diálogo. Puede ser que debas dejar de creer que la frialdad de alguien disminuye tu valor. Tal vez haya llegado el momento de decir con calma un no que llevas demasiado tiempo posponiendo. O quizás la tarea más urgente sea dejar de buscar fuera una consideración que solo podrá sostenerse de verdad cuando nazca dentro. Sea cual sea tu punto de partida, no necesitas cambiarlo todo de golpe. Basta con empezar por una acción consciente, una pausa, un límite, una retirada a tiempo, una decisión de no volver a mendigar. Un acto diario de fortalecimiento interior. La sabiduría rara vez entra haciendo ruido. Casi siempre comienza como una elección discreta que se repite hasta convertirse en carácter. Y cuando eso ocurre, el menosprecio ajeno pierde alcance. Puede seguir existiendo, pero ya no manda. Puede rozarte, pero no definirte. Puede doler, pero no gobernarte.
Si este mensaje te encontró en un momento en que estabas cansado de explicarte, cansado de defenderte y cansado de sentir que la actitud de otros movía demasiado tu ánimo, toma esta idea como una decisión de identidad. No naciste para vivir bajo el termómetro emocional de quienes no saben reconocer tu dignidad. Naciste para aprender a habitarte con más firmeza, más claridad y más respeto propio. Escríbelo de una forma simple, para que quede grabado también en ti. Mi valor no depende de cómo me traten. Deja esa frase en los comentarios, si quieres convertirla en un compromiso contigo mismo. Y suscríbete a este canal para seguir construyendo una vida con más templanza, más profundidad y más presencia. Aquí no buscamos endurecerte hasta volverte insensible. Buscamos algo más noble. Que te vuelvas dueño de ti, que mantengas la calma sin apagarte, que pongas límites sin crueldad y que protejas tu dignidad sin necesidad de demostrar nada. Ese es el tipo de fortaleza que no hace ruido, pero transforma toda la manera en que caminas por el mundo. Cuando logras eso, hasta tus silencios cambian de peso. Ya no callas por miedo, callas porque eliges. Ya no respondes por impulso, respondes desde dentro. Ya no te define el desprecio recibido, te define cómo conservas tu alma con firmeza en medio de la prueba.